Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la conferencia de reformas electorales aprobadas para las elecciones generales 2026. Les damos la más cálida bienvenida de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcelo Pinto Rocha. Esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer las principales normativas que regirán las organizaciones y el desarrollo de las próximas elecciones generales 2026. Para el desarrollo de esta conferencia, tengo el gusto de presentar al experto en Derecho Electoral, Jorge Valdivia Javier. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, cuenta con una amplia experiencia en el sistema de justicia electoral peruano, puesto que ha laborado en diversos jurados electorales especiales desde el 2010. Integra además el equipo de abogados de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2014 y actualmente es parte del gabinete de asesores de nuestra entidad. Antes de dar pase a nuestro invitado, es indispensable recordar al público que hoy día nos acompaña que deben tener silenciados sus micrófonos durante el desarrollo de la conferencia y que al final pueden enviarnos sus preguntas mediante el chat de la plataforma Microsoft Teams. Bueno, sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor Valdivia para que pueda iniciar con la presentación que nos tiene preparada para esta conferencia. Gracias por acompañarnos, doctor Valdivia. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Fiorella. Antes de empezar mi agradecimiento, mi agradecimiento a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y a su directora, la doctora Mariela Pinto Rocha. Bien, hoy día nos toca, voy a empezar a compartir. Me avisan, por favor, si se aprecia. Y lo esperamos, doctor. ¿Se aprecia pantalla completa o no? No, todavía no, seguro que debe estar cargando. Ok. Ya se logra visualizar, doctor. Bien. Se ve pantalla completa, ¿no? O el programa. No, para que lo pueda poner en pantalla completa, tiene que ir a la parte inferior del programa, en donde está la copa, al Sí, lado yo del máximo. Ajá, sí. Ahí, ahí le doy, exacto. ahí le Sí, doy, pero no sé. Yo sí lo veo pantalla completa, pero a ustedes parece que no. sí, no, no. Pero en todo caso, creo que sí, Sí, podríamos iniciar. se logra apreciar, ¿no? Bueno, el tema que nos ocupa en esta oportunidad son las reformas electorales aprobadas para las elecciones generales 2026. Y bueno, durante la exposición, obviamente voy a señalar las leyes que establecen las reglas que rigen estas elecciones, que van a regir estas elecciones generales de 2026. Obviamente que por el tiempo que se me ha dado para la exposición no voy a poder abarcar todas. Voy a basar mi exposición básicamente en la reforma constitucional y en las reformas dadas a la ley orgánica de elecciones y a la ley de organizaciones políticas, pero tampoco voy a abarcar todos los artículos que han sido modificados o incorporados eh, a estas legislaciones. Eh, y he pensado más o menos, bajo mi criterio, poderles presentar las que considero son las más relevantes en cuanto a las elecciones generales 2026 y también en tanto a la función del Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes pueden observar, el contenido de la presentación se va a basar en 4 puntos: importancia de las reformas electorales, luego las reformas electorales a nivel constitucional, las reformas a la ley orgánica de elecciones y por último las reformas a la ley de organizaciones políticas.
Con relación a la importancia de las reformas electorales, tenemos que en la etapa preelectoral se establecen las bases para un proceso electoral justo, transparente y eficiente. Esa sería en principio una etapa preelectoral, pero como ustedes saben, la fecha límite para hacer cambios normativos, según el artículo 13 del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones, permite hasta hacerlo hasta un año antes de la elección, lo que sería hasta el 11 de abril de este mes, el 11 que ya pasó, pese a que la convocatoria inclusive fue el 26 de marzo. Entonces, nosotros sabemos que las elecciones propiamente, el proceso de elecciones propiamente empieza con la convocatoria. Y entonces todo lo que sucede en la etapa preelectoral sería antes de la convocatoria, pero en este caso se debe entender que es a esta fecha límite del 12 de abril, puesto que hasta esa fecha era que se podía hacer la convocatoria y además por el artículo 13 el título preliminar de la LOE, hasta esas fechas que el Congreso podía aprobar leyes y publicarlas obviamente luego ya el Poder Ejecutivo. Esas normas, esas reformas electorales van a definir las reglas que nos van a regir en este proceso electoral de elecciones generales 2026. Justo aquí está para que ustedes vean el principio de la integridad normativa que les señalaba con relación al artículo 13 del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. Lo tienen al lado del derecho de la pantalla, es lo que señala el primer párrafo del artículo 13 del título preliminar, lo que es la intangibilidad, el principio de intangibilidad normativa, ¿no? Entonces, está definida así: las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta popular se publican desde un año antes del día de la elección o de la consulta popular, entran en vigor el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. Esto significa que las normas que regirán un proceso electoral son las que se publiquen hasta un día antes del año del día de las elecciones, ¿no? Como señalado, ha sido hasta el 11 de abril del presente, este mes que ha pasado. Esto, como señalado, está regulado en el artículo 13 del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. Bien, si bien aquí, como se puede apreciar en el cuadro, está remarcado en la Ley 31.988, que es la ley de reforma constitucional que estableció la bicameralidad, el Congreso bicameral, o la bicameralidad en el Congreso de la República. Considero que esta presentación va a abarcar desde la Ley 31.981, que es la ley que regula sobre elecciones primarias. Luego vamos a ver también las modificaciones que nos trae la ley 32.058, que es la ley para optimizar el proceso electoral. La ley 32.243, que es la ley que establecieron mecanismos para transparentar los resultados en el proceso electoral, cuyo artículo sí fue muy controversial en su momento. Me refiero al artículo 300, que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la ley 32.245, que es la ley que adecúa las normas electorales al proceso de elecciones del Congreso bicameral. Luego tenemos la ley 32.264, que es la ley que simplifica el desarrollo del proceso de elecciones generales 2026. Luego vamos a ver también las modificaciones que nos trajo la ley 32.270, que es la que incorpora el voto digital. Y por último, la ley 32.299, que es la que regula el recuento de votos, que es una novedad con relación al tratamiento de actas observadas, y que también vamos a ver ya en la parte final de la exposición. Entonces, como se puede apreciar, todas estas leyes se podrían agrupar o clasificar en base a dos criterios.
según el tipo de la norma sobre la que recae la forma electoral, es decir, reformas constitucionales, reformas a la ley orgánica de elecciones, reformas a la ley de organizaciones políticas y otras reformas. Y también se podrían clasificar o agrupar según la etapa electoral en la que incide la reforma. La exposición, como ustedes van a poder observar, vamos a empezar aplicando el primer criterio. Vamos a empezar con relación a las reformas constitucionales, básicamente el artículo 90 de nuestra Carta Magna. Luego vamos a ver parte de las reformas de la Ley Orgánica de Elecciones y siguiendo con el criterio número 2, vamos a cortar hasta la Ley 32.245. Vamos a hablar sobre las reformas a la Ley Orgánica de Elecciones. Vamos a pasar a las reformas de la Ley Orgánica, de la Ley de Relaciones Políticas, para después nuevamente volver a las reformas de la Ley Orgánica de Elecciones a partir de la Ley 32.264, porque considero que así se van a poder entender mejor los cambios que contiene esta ley, porque mucho tiene incidencia en en las reformas que se han presentado con la Ley contra organizaciones políticas. Bien, ¿cuáles son las principales reformas constitucionales? La ley 31.988, la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en nuestro Congreso de la República, principalmente nos es de interés la modificación del artículo 90 de nuestra Carta Magna, ¿no? Allí se establece el retorno del Congreso bicameral. Como ustedes saben, hasta el momento tenemos un Congreso unicameral y el artículo 90, con esta reforma constitucional, nos lleva al camino de la bicameralidad, ¿no? Así que en las próximas elecciones generales, nosotros elegiremos a dos cámaras legislativas, la de diputados y senadores, la primera con 130 representantes y la segunda con 60 representantes. Este artículo 90 también contiene la reelección inmediata de congresistas. Se ha vuelto a la reelección. Eso había sido, ya no estaba, el artículo me parece 90A, eliminaba la reelección. Esta ley deroga ese artículo 90A y además en el artículo 90 señala de que los diputados y senadores se pueden reelegir. Luego también está regulado en el artículo 90 la postulación simultánea a la presidencia de la República y al Parlamento. Es decir, que ahora quien postula al cargo de presidente de la República también puede simultáneamente postular a senador o diputado. Esto sí estaba regulado anteriormente a favor del vicepresidente, el candidato a vicepresidente. También lo es ahora, pero la novedad es justamente esa, la modificación es esta, que el candidato a presidente de la República sea el que también pueda postular simultáneamente a senador o diputado. En cuanto a la forma de elegir a los senadores, también es algo nuevo. Antes, cuando teníamos el Congreso bicameral, no era así el sistema de elección. Se ha optado por un sistema de elección de senadores mixto, en donde una parte, un número de senadores va a ser elegido por distrito electoral múltiple y la otra parte va a ser elegido por el distrito electoral único nacional. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos del artículo, la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Ahí nos vamos a detallar, inclusive vamos a ver las distribuciones por circunscripciones electorales. Luego también, en cuanto a la forma de elegir a los diputados, el artículo 90 no señala, la forma no dice que sea única, no dice que sea circunscripción electoral múltiple. Entendemos, porque así ha sido la elección de los congresistas actualmente, que es por distrito electoral múltiple, pero esto también ya ha sido desarrollado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, como vamos a ver próximamente. Bien, seguimos con las principales reformas a la Ley Orgánica de Elecciones. La Ley 32.058, la ley que modifica la LOE y la LOP a fin de establecer medidas para la optimización del proceso electoral,
modifica el artículo 104 y lo resaltante de esta modificatoria es justamente que la fórmula presidencial, que está compuesta por un candidato a presidente de la República y dos vicepresidentes de la República, debe incluir por lo menos una mujer o a un hombre. Con esta disposición se ha eliminado la alternancia que estaba regulada anteriormente en este artículo. Anteriormente se exigía que que estos candidatos a presidente y vicepresidentes sean presentados en forma alternada, es decir, que si era hombre, mujer, hombre o mujer, hombre, mujer. Con esta modificación, ahora por lo menos tiene que haber un hombre en esa fórmula presidencial o una mujer, de tal manera que de repente pueden ser candidato a presidente un hombre y a primer vicepresidente un hombre y a segundo vicepresidente una mujer, o al revés, o hacerlo intercaladamente, ¿no? O sea, es indistinto, pero lo que sí es que a menos tiene que ir un hombre o una mujer. Luego también este artículo esta ley 32.058 incorpora a la ley orgánica de elecciones la 18ª disposición transitoria con la finalidad de regular la convocatoria. Como ustedes sabrán, tanto en la ley orgánica de elecciones como en la ley de elecciones municipales y la ley de elecciones regionales, la convocatoria está señalada 270 días calendarios a la fecha del acto electoral. Pero como teníamos ya primarias en donde iban a ser presentados ante los jurados electorales especiales, se presentó un proyecto de ley a fin de que se ampliara este plazo de 170 días para que sea 375 días, a fin de que el proceso electoral, conforme estaba regulado en la ley orgánica de elecciones, también incluyera las primarias y tuviéramos un tiempo prudencial para poder desarrollarlas. Entonces, esta propuesta legislativa fue aprobada por el Congreso de la República y con la 18ª disposición transitoria se reguló que la convocatoria se realizará con una anticipación no menor de 160 días a la fecha del acto electoral y comprende las elecciones primarias. Con lo cual, la convocatoria era hasta el 12 de abril, 12 de este mes de este año, pero es una fecha límite y recordemos de que la presidenta de la República se emitieron el decreto supremo el 26 de marzo. De ahí se encuentran convocadas esas elecciones generales 2026. En esa misma disposición, 18ª disposición transitoria, también se reguló la afiliación para participar en elecciones primarias. Es decir, que las organizaciones políticas que presenten candidatos tendrían que afiliar a estos hasta el 12 de julio de 2024. Ese fue un hito electoral que se señaló, un hito legal que señaló justamente esta ley 32.058. Luego también tenemos la postulación, la regulación de la postulación a dos procesos electorales. Aquí se reguló que en los casos en donde convergen en el mismo año dos procesos electorales, que es lo que sucede este año que viene, el 2026, de naturaleza distinta, obviamente, proceso de elecciones generales, proceso de elecciones regionales y municipales, los ciudadanos que lo consideren conveniente pueden postular en ambos. Es decir, que pueden ser candidatos en ambos procesos, ¿no? Y eso lo contempla la 6ª disposición final de esta ley 32.058. Bien, luego tenemos la modificación que introdujo la ley 32.243, que es la que optimiza los mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. Aquí lo importante de esta ley, tuvo otros artículos que modificaban que el total de ciudadanos también sea incorporado, que no solamente esté en la sección de sufragio del acta electoral, sino también en la sección de escrutinio. Pero lo más resaltante de esta modificación, de esta ley, es que planteó la modificación del artículo 300 de la Ley Orgánica de Elecciones
a fin de regular la conservación y custodia de las cédulas de sufragio no impugnadas. Y este artículo 300 reguló, porque ya no está redactado de esta manera, ha sido modificado justamente con la ley 32.299, que vamos a ver, que es la del recuento de votos, pero esta, tal como se dio con la ley 32.243, nos llenó de preocupación, puesto que regulaba que, concluido el escrutinio, las cédulas de sufragio no impugnadas serán colocadas en un sobre lacrado y remitidas a la OMPE para su custodia y conservación bajo responsabilidad por un plazo no menor de 90 días calendario realizado el acto electoral. No menor, o sea, podría ser mayor, pero se decía un plazo no menor de 90 días calendario, y transcurrido dicho plazo, la OMPE procedería con la destrucción de las cédulas en un acto público con la presencia de un representante del Ministerio Público. Esto nos causó alarma porque ponía en cuestión el principio de preclusión, también la asunción de los que hayan sido elegidos y proclamados, e inclusive con credenciales, que pudieran, porque en sí este artículo no establecía una finalidad para qué es que se conservaban estas cédulas de sufragio, ¿no? Ustedes, como recordarán, las cédulas, lo que estaba regulado es que las cédulas se destruían y lo que quedaba eran las actas electorales en donde estaban trasladadas el cómputo de los votos, ¿no? El escrutinio de los votos. Entonces, pero esta ley, la 32.943, planteó pues esta figura de que las cédulas no sean destruidas, sino que sean conservadas por la OMPE por ese plazo de 90 días, no menor de 90 días calendario, y que recién pasado ese plazo podría ser destruidas por dicho órgano electoral. Y no se establecía, como digo, ninguna finalidad, pero podría haber sido utilizado eso de mala manera, ¿no? Luego también tenemos la ley 32.245, que es la que adecúa la norma electoral al proceso de elecciones de Congreso bicameral, y allí ya trasladamos lo que se reguló con la reforma constitucional, con la ley 31.998, que restablece la bicameralidad. Esta ley es la que adecúa la norma electoral para el proceso de elecciones del Congreso bicameral. Como ustedes pueden observar en el punto 1, en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, se reguló la distribución de escaños, lo que conocemos como la valla electoral. Para acceder al procedimiento de distribución de escaños en la Cámara de Diputados o en el Senado, se requiere haber alcanzado al menos el 5% del número legal de miembros y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional de la respectiva Cámara, ¿cierto? Entonces nos exige el cumplimiento de estos dos requisitos, porque dice y al menos, ¿no? Dice, se requiere haber alcanzado al menos el 5% del número de miembros y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva Cámara. Es decir, que para yo entrar al procedimiento de distribución de escaños, sea en la Cámara de Diputados o para el Senado, voy a requerir haber alcanzado estos dos requisitos: el 5% del número legal de miembros y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional de la respectiva Cámara. Entiéndase que votos válidos son los votos que son a favor de las organizaciones políticas, de los candidatos, y no cuentan los votos blancos y nulos. También la elección del Senado se reguló, como les señalé, una parte del Senado, de los 60 senadores, de los 60 escaños que tendría el Senado. Esta elección por distrito electoral múltiplo se realizaría aplicando el sistema mayoritario, por cuanto se regula que se asigna un escaño a cada circunscripción electoral, con excepción de Lima Metropolitana, a la que se asigna 4 escaños, aplicando el sistema de elección proporcional. Es decir, de las 27 circunscripciones electorales, que son 24 que son los departamentos, a las que se agrega la provincia constitucional del Callao, Lima provincias y peruanos residentes en el extranjero, con lo que hacen 27 circunscripciones electorales, a todas se le asigna un escaño.
a excepción de Lima Metropolitana, a la que se le da 4. Por lo tanto, las 26 circunscripciones electorales, no estoy contando Lima Metropolitana, el sistema es mayoritario, es decir, quien tiene más votos, el que sale elegido en esa circunscripción electoral como senador. En cambio, para Lima Metropolitana, como tiene 4 escaños, se va a aplicar el sistema proporcional, es decir, la cifra repartidora. En ambos casos es de aplicación el voto preferencial opcional. Los miembros restantes, o sea, porque aquí son 30, los miembros restantes son elegidos por distrito electoral único nacional, aplicando el sistema de representación proporcional y también es aplicable el doble voto preferencial. Entonces, aquí esos 30 senadores que van a ser elegidos por distrito electoral único nacional van a ser elegidos por todos nosotros, ¿no? A nivel nacional por todos nosotros, y los primeros de circunscripción electoral múltiple van a ser elegidos pues por cada elector de la circunscripción electoral respectiva. Gráficamente lo podemos ver aquí. Esto ya ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 53-2025-JNE. Y ahí, como ustedes pueden observar, las 27 circunscripciones electorales, que son los 24 departamentos, más la provincia constitucional del Callao, más Lima provincias y peruanos residentes en el extranjero. Como ustedes pueden observar, todos, el primer grupo, que es por distrito electoral múltiple, todos tienen un solo escaño, a excepción de Lima Metropolitana, que, como ha señalado por el artículo 21, tiene 4, y todos los demás tienen 1, lo que hace un total de 30 escaños, que son por distrito electoral múltiple, y luego 30 escaños por distrito electoral nacional, en donde todos vamos a votar por estos 30 candidatos. Las reformas a la ley orgánica también, con relación al artículo 21, también regula la elección de la Cámara de Diputados. Como le señalé anteriormente, en sí el artículo 90 de nuestra Carta Magna no establecía la forma de elección de los diputados. Esto sí se desarrolla en la ley orgánica de elecciones, en el artículo 21, y ahí se regula que esta elección de diputados se realiza por distrito electoral múltiple, aplicando el sistema de representación proporcional. Igualmente, todo el territorio de la República se divide en 27 circunscripciones electorales, ya he señalado las 24 departamentos, más la provincia constitucional del Callao, más Lima provincias, más peruanos residentes en el extranjero. Esos forman las 27 circunscripciones. Y con relación a la distribución de escaños, para la Cámara de Diputados es el Jurado Nacional de Elecciones que asigna a cada circunscripción electoral un escaño y luego distribuye los restantes escaños en forma proporcional al número de electores, con excepción de la circunscripción de peruanos residentes en extranjero, a la cual se le asigna únicamente 2 escaños. Y también aquí esa aplicación, el doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales donde se elige menos de 2 diputados, en cuyo caso hay un solo voto preferencial, ¿no? Gráficamente lo podemos ver aquí para que se pueda apreciar cómo es la distribución de los escaños en diputados. También esto está en la resolución 53 del 2025, emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y como ustedes pueden observar, aquí en la primera columna, que son la distribución de un escaño por cada circunscripción electoral, está la excepción de peruanos residentes en el extranjero, en donde por el artículo 21 nos dice que solamente van a tener 2, y solo 2, por lo tanto no se le aplica la distribución de escaños en proporción al número de electores. Y en proporción al número de electores, vemos que a Amazonas, por ejemplo, le corresponde 1, a Ancash 4, a Lima Metropolitana 31, y lo que después, en total, atendiendo a la suma de este rubro de aquí con esta columna de acá, tenemos que, por ejemplo, Amazonas tiene 32, perdón, 2 escaños para diputados, y Lima Metropolitana tiene 32. Y al final la suma nos da los 130, ¿no? Entonces aquí son 28 escaños, por cuanto deberían ser 27, pero como a plan residente se le da 2, serían 27 escaños en total, lo que quedaría en repartición 102 escaños, lo que hace un total acá de 130. Lo podemos ver en el siguiente cuadro, en los siguientes gráficos, con mayor detenimiento.
Acá, ¿no? Un resumen, la distribución de escaños para la elección de candidatos al Senado. Tenemos 30 por distrito electoral múltiple y 30 por distrito electoral único, total 60 escaños, 60 senadores para este Congreso bicameral. Y con relación a la distribución de escaños para la elección de la Cámara de Diputados, tenemos 28 por el distrito electoral múltiple, ambos son distritos electoral múltiple, aquí es todos, pero estos 28 salen por la designación de que les corresponde uno a cada circunscripción electoral, a excepción de peruanos residentes extranjeros, que le corresponde dos, y después los 102 escaños se distribuyen pues, en proporción al número de electores en todas las circunscripciones electorales, a excepción de peruanos residentes en extranjero, que como he señalado, solo le corresponden dos por ley. Si bien es cierto, estos son los escaños y esto, tenemos que ver de que realmente los cargos a postularse en estas elecciones generales de 2026, con relación a la fórmula presidencial, que ya hablé hace unos momentos, van a ser tres, presidente y dos vicepresidentes. En senadores van a ser 60, en diputados van a ser 130, en representantes al Parlamento andino van a ser 5 titulares más 10 suplentes, lo que hace un total de 208 cargos que se van a elegir en estas elecciones generales 2026. Atendiendo a que van a participar 43 partidos políticos hasta el momento, hasta que algunos de ellos constituyan alianzas electorales, pero como hasta la fecha no hay ninguna, son 43 organizaciones políticas, partidos políticos específicamente, quienes van a participar en estas elecciones generales, y atendiendo también a que en algunos casos se tiene que cumplir el principio, el criterio de paridad de género, el número de candidatos se va a ver incrementado. Como hemos señalado, para la fórmula presidencial no se aplica ni el principio de paridad de género, ni tampoco la alternancia, van a ser siempre 3 candidatos, un candidato a presidente y hay 2 candidatos a vicepresidentes. En senadores sí se incrementa el número de candidatos en la que corresponde a la circunscripción electoral múltiple, porque ahí las normas nos señala de que como va a ir solamente un escaño, tendrían que ser mínimo 2 escaños para poder cumplir con el criterio de paridad, con lo que aumenta el número de candidatos, y van a ser en este caso 86 candidatos para senadores. Luego para diputados, si bien es cierto, son 130 diputados, esto se incrementa porque como hemos visto en los cuadros anteriores, hay circunscripciones electorales que terminan en cifra impar, y para cumplir con el criterio de paridad de género, se ha incrementado este número para hacerlo cifra par, lo que nos da un total de 158 candidatos. Y igualmente para representantes andinos, como hemos señalado, son 5 titulares, 10 suplentes, nos da un total de 15, pero para cumplir con el criterio de principio de paridad de género, se redondea a cifra 16 como candidatos, lo que nos da un total de 263 candidatos que debe presentar cada uno de los 43 partidos políticos, lo que nos da un total de 11.309 candidatos. Bien, continuando con las modificaciones, las reformas a la Ley Orgánica de Elecciones, todavía con la Ley 32.245, que es la que adecúa la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso bicameral, tenemos también cómo es que se regula la postulación simultánea, ¿no? Hemos señalado que el candidato a presidente puede postular simultáneamente al Senado o a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué sucede? Lo que no regula nuestra Carta Magna es qué sucede si el candidato que postula presidente de la República sale elegido en los dos cargos, ¿no? Sale elegido para presidente y también sale elegido para senador, ¿no? O diputado, en lo que haya postulado. Entonces, aquí este artículo 108 trata de resolver ese problema, ¿no? Nos señala que los candidatos a la presidencia de la República que simultáneamente postulen al Senado o Cámara de Diputados, en caso de resultar electo en el cargo de presidente, no podrá asumir la función en el Senado o Cámara de Diputados y es reemplazado por el candidato que le sigue en la orden de votación.
O sea, reemplazado en el Senado o en la Cámara de Diputados, no reemplazado en su cargo de presidente, se debe entender. Y para lo que son las vicepresidencias de la República, ellos sí ya estaba regulado anteriormente de que podían postular simultáneamente al Senado o a la Cámara de Diputados, y en caso salgan electos en cualquiera de los cargos, asumen el mismo al no existir incompatibilidad para su ejercicio, en tanto no asuman el cargo de presidente de la República, porque caerían en la incompatibilidad señalada en el primer párrafo. Esas serían las modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones. Con relación a la Ley 32.264, lo vamos a ver después, porque considero que para poder entender las modificaciones que nos trae ya a partir de aquí, con relación a la Ley Orgánica de Elecciones, todas las modificaciones que se han realizado o que han sido aprobadas por el Congreso de la República y ya publicadas, para un mejor entendimiento deberíamos ver primero las modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas, y por eso es que voy a correr y luego voy a volver a esta diapositiva, que es la 16. Bien. En las principales reformas a la Ley de Organizaciones Políticas está, como he señalado, la Ley 31.981, que es la ley sobre elecciones primarias. Aquí hay 4, me parece, aspectos importantes que modifican lo que son las elecciones primarias. La más importante la he dejado en el cuarto lugar, y vamos a empezar con las que tienen que ver con la competencia que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, o que tenía el Jurado Nacional de Elecciones, porque eso también ha sido modificado, como vamos a ver más adelante, justamente con la Ley 32.264. Por eso es que decidí que primero veamos cómo es que estaba regulado, cómo se habían presentado las reformas a la Ley de Organizaciones Políticas, para después poder ver esas modificaciones que nos trae la Ley 32.264. Bien, la Ley 31.981 cambia las reglas de juego con relación a las primarias, ¿no? Como ustedes recordarán, antes de esta modificatoria, lo que nos regulaba era las PAS, ¿no? Las primarias obligatorias simultáneas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y lamentablemente nunca entraron en vigencia, por la pandemia, para el proceso de elecciones generales de 2021, ni tampoco para el proceso de elecciones de la CRM del 2022, entraron en vigencia, y sin haber entrado en vigencia, valga la redundancia, con la vigencia de la Ley 30.981, nunca se puso en práctica las PAS. Entonces se regularon como elecciones primarias lo que anteriormente denominábamos modalidades de elecciones internas, tal como vamos a ver a continuación. ¿Qué se reguló en esta ley? Con relación a las funciones del Jurado Nacional de Elecciones, se señaló que facilita el acceso a las bases de datos de la ventanilla única, fiscaliza las hojas de vida de candidatos en elecciones primarias y candidatos designados, es decir, esto se veía en la etapa de las primarias, resuelve en apelación conflictos en materia electoral y proclama a los candidatos elegidos. Todo eso estaba regulado en el artículo 21, numeral 3. Y a su vez, en el artículo 24A, en el párrafo último, infine, se regulaba que las candidaturas se presentan e inscriben ante los jurados electorales correspondientes, con lo cual dejaba claro de que eran los jurados electorales especiales quienes iban a calificar la solicitud de inscripción en elecciones primarias, iban a ver los candidatos designados y iban a fiscalizar las hojas de vida de los candidatos, y obviamente que iban a ver las exclusiones que se pudieran presentar con relación a la omisión de información en estas declaraciones juradas de hoja de vida. Luego también se reguló en el artículo 22 que las elecciones primarias se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Como vamos a ver, todo esto ha sido cambiado luego. Y también se regularon qué candidaturas estaban sujetas a elecciones primarias, y estaban todas. Estaba el presidente y vicepresidente de la República, los que se elegían por fórmula. Actualmente también es así. Representantes al Congreso de la República, Parlamento Andino. Actualmente está señalado ya senadores y diputados.
y parlamentarios andinos, los gobernadores y vicegobernadores regionales, que también se eligen por fórmula, los consejeros regionales, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales y los regidores provinciales y los regidores distritales. Todo eso está regulado en el artículo 23, numeral 23.1 de la Ley de Organizaciones Políticas. La modificación importante es justamente esta de las modalidades de elecciones primarias, en donde aquí se eliminaron las PASO, como señalé, y se instituyeron estas tres modalidades de elección primarias, ¿no? Que son las conocidas como las semiabiertas, que son las reguladas en el literal A del artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, que son las elecciones en donde votan afiliados y no afiliados que estén inscritos como electores ante la propia organización política, ¿no? Y la modalidad B, que es la cerrada, que es donde solamente votan los afiliados de las organizaciones políticas. Y la modalidad C, que es a través de delegados, que son previamente elegidos por los afiliados de las organizaciones políticas, ¿no? Y a su vez, en este artículo 24, en el último párrafo, se reguló el umbral que deben cumplir las organizaciones políticas para que puedan finalmente presentar candidatos para la etapa ordinaria, ¿no? Y aquí se estableció que para las organizaciones políticas que elegían las modalidades A y B, es decir, la semiabierta y la cerrada, para poder continuar con su participación en el proceso electoral, tenían que obtener al menos el 10% de los votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón de la organización política correspondiente, ¿no? Aquí el 10% de los votos válidamente emitidos comprende o suman los votos a favor de cada organización política o de la organización política de los candidatos, más también los votos blancos y nulos, a diferencia de la modalidad descrita en el literal C, que es por delegados, en donde se requiere el 10% de los votos válidos de los delegados electos, y ya señalado anteriormente que votos válidos no se cuentan los votos nulos ni en blanco. Luego tenemos las reformas que se instituyeron con la Ley 32.058, que son las que establecen medidas para la optimización del proceso electoral. Y aquí las principales son esas tres que están señaladas allí en la diapositiva, que tienen que ver con la exclusión de candidatos en elecciones primarias. Como ustedes recordarán, antes de la vigencia de esta ley, el jurado electoral especial podría declarar la exclusión de un candidato ante la omisión de información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Que eran el numeral 5, que sigue actualmente, como ustedes pueden ver. El único que ha quedado es el numeral 5, ya no están ni el 6 ni el 8. El 5 es que los candidatos deben declarar en estas declaraciones juradas de hoja de vida la relación de sentencias condenatorias por delitos dolosos que hayan quedado firmes, incluyendo los de reserva de fallo condenatorio. Anteriormente se adicionaba a ello las demandas que hayan sido declaradas fundadas con sentencia firme por obligaciones alimentarias, laborales, y entre otras, y también el numeral 8 que estaba referido a la declaración de bienes y rentas. Entonces, por la omisión de información en estos tres rubros, en esos tres numerales, 5, 6 y 8, daba como consecuencia, luego de un procedimiento que se pudiera excluir al candidato que omitía esta información, ¿no? Ahora, en la actualidad, con esta ley 32.058, solamente queda el numeral 5, es decir, que si un candidato en su declaración jurada de hoja de vida omite información, es decir, no declara una sentencia condenatoria firme por delito doloso o de reserva de fallo condenatorio, da lugar a su exclusión, ¿no? Como candidato. Esto está regulado en el artículo 23, numeral 23.5 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y la novedad, además, también es que en los casos de falsedad estaba regulada, ahora es multa, se va a aplicar una multa en los casos de que se falsee la información prevista. En toda la información prevista, en los 8 rubros que hay
del numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Y la multa que le va a corresponder o que se va a imponer al candidato en caso falsee esta información va a ser de 1 a 10 UITs, sin perjuicio de que se remitan los actuados al Ministerio Público para que actúen conforme a sus atribuciones, ¿no? Y se señala en un párrafo final, en una oración final, en este mismo numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, que respecto a la infracción contemplada en el numeral 5 del párrafo 23.3, no es de aplicación la sanción de multa. Luego también se reguló que los candidatos en elecciones primarias pueden ser individuales o por lista a elección de la organización política conforme a su estatuto y reglamento electoral. Esto se agregó que sea a elección de la organización política, fue agregado en la ley 30/2058 porque solamente estaba regulado que las candidaturas, los candidatos a elecciones primarias se podrían presentar de manera individual o por lista. Nada más se decía eso. Entonces dejaba que sea los candidatos los que se pudieran presentar en forma individual o por lista, pero la modificación que introdujo la ley 30/2058 al modificar el artículo 24A y también el 116 de la ley orgánica de elecciones es que esta presentación de candidaturas individuales o por lista sea a elección de la organización política. Finalmente, con la ley 32.245, que es la que adecua la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso bicameral, se realizaron dos modificaciones importantes a mi criterio, que están referidas a las causas de cancelación de la inscripción de un partido político. Las modificaciones son hasta G causas de cancelación, pero las modificaciones se circunscribieron solamente a los literales A y B de este artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, donde están reguladas las causas de cancelación de la inscripción de un partido político. Y en el A tenía una redacción similar a la que tenía el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, pero al final quedó esta redacción que remite al artículo 20 de la ley y ya no lo transcribe, ¿no? Y la causa es que sí se declararía la cancelación de la inscripción de un partido político si al concluirse el último proceso de elección general no hubiera accedido al procedimiento de distribución de escaños en al menos una de las cámaras, según lo regulado en el artículo 20 de la LOE, ¿no? Como hemos dicho, tiene que obtener el 5% del número legal de miembros o el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Entonces, pero en alguna de las cámaras, si cumple con esos dos requisitos en la Cámara de Diputados, ya no va a ser cancelada esa organización política, o si lo hace en la de senadores, ya no va a ser cancelada esa organización política. Y en el literal B se añadió con relación a las alianzas, ¿no? Y se dejó que en caso de haber participado en alianzas, si ésta no hubiese alcanzado al menos el 5% de los votos válidos. Los votos válidos ya hemos dicho de que están referidos, no se cuentan los votos viciados ni los votos en blanco. Dicho porcentaje se eleva en 1% indistintamente del número de partidos políticos que la integren. Solo los partidos políticos conformantes de la alianza que obtengan representación en cualquier cámara mantienen su inscripción. Aquí el cambio está referido justamente a este 1%, porque este 1% se elevaba según el número de organizaciones políticas que conformaban, de partidos políticos que conformaban la alianza, ¿no? Pero al final ya el número que conformen en sí no va a importar, puesto que si se incrementa, sean 3, 4, 5, 6 y hasta arriba, siempre va a ser solamente 1% adicional al 5 para o sea, 6% que van a tener que haber alcanzado para que no sean cancelados. Y luego está esta única disposición complementaria transitoria de la ley 32.245, en donde señala que en el caso de las elecciones generales 2016 y las elecciones regionales y municipales 2016, el proceso de cancelación e inscripción de organizaciones políticas, a que se refieren los literales A y B que he señalado anteriormente, del artículo 13 de la ley de organizaciones políticas, excepcionalmente iniciará a partir del primer día hábil de enero del 2027, ¿no? Con lo cual, las organizaciones, los partidos políticos que presenten candidatos en estas elecciones generales de 2026 y no logren cumplir
con la valla electoral, por ejemplo, para distribución, incurrirían en esta causal del literal A, o las alianzas, en la causal del literal B, no van a poder ser canceladas, van a participar estos 43 que están actualmente en las elecciones generales 2026, que van a poder presentar candidatos en esas elecciones, van a poder participar también en las elecciones regionales y municipales, puesto que no se va a poder pronunciarse sobre la cancelación de la inscripción de esos partidos políticos, sino hasta enero de 2017, es decir, cuando ya hayan participado en las elecciones regionales y municipales 2026. Ese es lo que regula la única disposición complementaria transitoria. Bien, volvemos con esto, ya volvemos a la Ley Orgánica de Elecciones. Aquí, a las modificaciones, porque en esta parte es donde, con la Ley 32.264, que establece medidas para la simplificación del desarrollo de las elecciones generales 2026, cambian las reglas de juego. Como recordarán, he señalado de que nosotros teníamos unas competencias dadas por el artículo 21, numeral 3 de la Ley de Organizaciones Políticas. También en el último párrafo del artículo 24A de la Ley de Organizaciones Políticas, donde señala que nosotros inscribíamos, el jurado electoral especial inscribía a los candidatos en elecciones primarias. También se señalaban nuestras competencias. Esto cambió, ¿no? Esa regla de juego. Además, también el artículo 22 señalaba de que era el Jurado Nacional de Elecciones que establecía las elecciones primarias, los hitos de las elecciones primarias según el cronograma electoral que establecía, ¿no? Aquí, con esta ley 32.164, cambian las reglas de juego y con relación a las candidaturas a elecciones primarias se regula que estas se presentan ya no ante los jurados electorales especiales, sino se presentan ante los órganos electorales estatutarios de las organizaciones políticas conforme a su normativa interna. Es decir, de que se presentan ante los órganos electorales de las organizaciones políticas. Y luego, culminadas las elecciones primarias, recién los jurados electorales especiales son competentes para la calificación de candidaturas y la fiscalización de la declaración jurada de hoja de vida conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la LOP, las que se realizan en los plazos dispuestos en los artículos 109 y 115 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esto fue incorporado con la 19ª disposición transitoria a la Ley Orgánica de Elecciones, con lo cual nosotros vamos recién a poder calificar las candidaturas y a fiscalizar las declaraciones fuera de hoja de vida, tal como se ha estado haciendo antes, ¿no? Es decir, 110 días antes de la elección, es decir, con la fecha límite hasta el 23 de diciembre del presente año. Y también, nuestra competencia será también ya calificarlas en elecciones primarias, los candidatos designados, pero también con esta ley 32.164 se señala que culminadas recién las elecciones primarias, la designación de candidaturas se realiza hasta la fecha máxima dispuesta en los artículos 109 y 115 de la LOE, como señalado, 110 días antes de la elección, que es el 23 de diciembre de este año. También se reguló que las elecciones primarias se realizan el último domingo de noviembre de 2025, es decir, el 30 de noviembre de 2025, y para la modalidad C del artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, la elección de los delegados se realiza ese día, es decir, ese día 30 de noviembre, los afiliados van a elegir a los delegados, quienes recién en 7 días, luego de 7 días calendarios, es decir, el 7 de diciembre, van a elegir a los candidatos que van a pasar por primarias y cuyos resultados ganadores van a ser presentados hasta el 23 de diciembre de este año. La ley 32.264 también se regula sobre la inscripción de alianzas, establece el hito hasta el cual las organizaciones políticas pueden solicitar alianzas, y nos señala que esta solicitud procede hasta 120 días calendarios previos a la fecha del día de las elecciones primarias, lo cual nos da como fecha el 2 de agosto de ese año, y la fecha límite para que logren su inscripción, es decir, el tiempo que se va a demorar la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas para poder calificar estas solicitudes de inscripción de listas electorales, vence en 90 días antes de la elección, es decir, el 1 de septiembre de este año.
Esto también está en la 19ª disposición transitoria incorporada por la Ley 32.264. Con relación a la modalidad, a la información de la modalidad de elección, esta ley también nos señala en esa 19ª disposición transitoria de que la fecha límite para que las organizaciones políticas informen sobre la modalidad de elección, es decir, si es la modalidad semiabierta, la cerrada o la por delegados, vence 90 días antes del día de las elecciones primarias, es decir, el 1 de septiembre de este año, y también deben informar a la OMPE el ámbito nacional o regional de participación de estos delegados y el número de esos, ¿no? Que van a elegir por cada circunscripción electoral. Y también esta ley reguló que la inscripción de candidaturas para las elecciones primarias se realiza hasta el 30 días calendario antes de la elección primaria, ¿no? Eso también está en la 19ª disposición transitoria, y esta es la fecha de 30 días antes, 30 de noviembre, 31 de octubre sería para que queden inscritas las candidaturas en estas elecciones primarias, que van a ser presentadas ante los órganos electorales de las propias organizaciones políticas. Bien, esta misma ley 32.864 de simplificación del desarrollo de las elecciones generales de 2026 también contiene modificaciones con relación a la normativa interna de las organizaciones públicas. Establece un hito también legal en donde se señala que tienen como plazo máximo 60 días posteriores a la fecha límite para la convocatoria de las elecciones generales para solicitar la inscripción de la modificación de su normativa interna en el registro de organizaciones políticas. Es decir, eso también está en la 19ª disposición transitoria que fue incorporada por esta ley. Y eso quiere decir de que las organizaciones políticas tienen hasta el 11 de junio para poder solicitar cualquier modificación a sus estatutos, a su normativa interna, ¿no? Pueden ahí modificar personeros, directivos, ¿no? Cosas, algunos aspectos de su estatuto sobre las modalidades de elección y afines, inclusive cómo también hacer sus requisitos para constituir en alianzas. Entonces lo tienen que solicitar hasta el 11 de junio, y luego obviamente que ahí, a partir de ahí, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, del Registro de Organizaciones Políticas, va a calificar estas solicitudes y luego seguirá el trámite correspondiente, ¿no? Además, también esta reforma de la Ley Orgánica de Elecciones contenida en la Ley 32.264 establece otros hitos legales, modifica hitos legales con relación al padrón electoral y establece, por ejemplo, que el cierre del padrón electoral es ya no 365 días, sino 180 días calendario antes de la fecha de la respectiva elección, y comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente. 180 días calendario antes de la respectiva elección es 14 de octubre, y va a comprender, como señala, a todas las personas que cumplan la mayoría de edad hasta el día de la elección, que es el 12 de abril de 2026. Todos los que cumplan edad hasta esa fecha van a estar incorporados en este padrón electoral y van a poder votar en estas elecciones generales 2026. Luego también regula otro hito legal, que es la fecha en que RENIER remite el padrón electoral preliminar para que luego sea aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones 30 días después de que les ha sido remitido, ¿no? Que son 150 días de anticipación, es decir, el 13 de octubre, el 13 de noviembre, y se tendría para aprobar 30 días después, el 13 de diciembre. Esto está regulado, ambos hitos de cierre de padrón electoral y la remisión y aprobación del padrón electoral están regulados en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones. Bien, ya otra nueva ley, como señalé en un comienzo, la Ley 32.270, que es la ley que incorpora el voto digital. Ahí podemos ver que este voto digital o sufragio digital es un mecanismo alternativo y equivalente al sufragio por cédula, y su uso es voluntario y su aplicación progresiva.
Garantiza el carácter personal, libre, igual y secreto del voto, para lo cual se implementan mecanismos de seguridad digital que garanticen dichos atributos. Y eso está regulado en el artículo 223A, que incorpora esta ley 32.270. Así también podemos encontrar los requisitos para optar por el voto digital, que es cualquier ciudadano que cuente con un documento nacional de identidad electrónico con certificado digital vigente, puede emplear el voto digital en cualquier tipo de elección o consulta popular previo registro ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Y eso está regulado en el artículo 223b, incorporado también por la ley 32.270. Finalmente, con relación a esta incorporación del voto digital, es la aplicación progresiva de la ley, ¿no? Se autoriza a la OMPE para determinar el ámbito de aplicación del programa piloto del voto digital, priorizando a la población electoral de peruanos residentes en el extranjero, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, así como otras que por su naturaleza considere pertinente. Eso está regulado en la primera disposición complementaria final, pero cabe aclarar también aquí que es de manera obligatoria este voto digital para los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ejerzan funciones en lugares distintos a su domicilio consignado en su documento nacional de identidad, ¿no? En el DNI. Luego también tenemos ahora la ley 32.299, que es la ley que regula el recuento de votos. Aquí se regula que el escrutinio realizado en las mesas de sufragio es irrevisable, con excepción de los supuestos establecidos en el artículo 185 de nuestra Carta Magna. Y esos supuestos están regulados justamente en el párrafo siguiente del propio artículo 284, que es modificado por esta ley 32.299. Y nos señala que los jurados electorales se pronuncian solo sobre las apelaciones que se hubiesen interpuesto con las resoluciones de la mesa de sufragio respecto de las impugnaciones a que se refieren los artículos 268 y 282 de la LOE, que son las impugnaciones al voto y a la identidad del elector, y sobre los errores materiales a que se pudiese haber incurrido. Y en este último caso se refiere a los errores materiales. Es el jurado electoral especial, cuando adviertan que la observación no puede ser subsanada con su ejemplar del acta, disponen en decisión inimpugnable que se proceda por única vez al recuento de votos, ¿no? No sé si estoy con el tiempo, si no, de repente en las preguntas, si quieren que amplíe un poco más el tema de cómo es que se va a aplicar esta figura nueva del recuento de votos, nueva en nuestro país. Otros países como Ecuador y Chile lo tienen no regulado de la forma en que la tenemos nosotros, pero si desean conocer un poco más de cómo sería el mecanismo, lo podrían formular con una pregunta para poder terminar, pero creo que ya me pasé el tiempo. Y finalmente, esta misma ley 32.299, que regula el recuento de votos, modifica el artículo 300, que había sido modificado por la ley 32.243, que señalé anteriormente, ¿no? Modifica dándole esta finalidad de que la conservación de la cédula de sufragio ya no van a ser destruidas, pero no se establecía una finalidad. Con el recuento de votos se le está dando esa finalidad, y a su vez se le recorta el tiempo en que se van a conservar la cédula de sufragio, porque ya no van a ser no menor de 90 días sino que del acto electoral, sino que va a ser hasta el día siguiente de la publicación de la proclamación de los resultados del proceso electoral respectivo por el Jurado Nacional de Elecciones. Ya va a ser mucho antes ¿cómo se llama? De que o sea, con la proclamación ya vamos a ver quiénes son los que han ganado, y obviamente que ya no vamos a tener en el limbo un pedido de nulidad, perdón, un pedido de revisión de estas cédulas no destruidas, y que ponía en peligro la asunción al cargo, ¿no? Entonces, este artículo 300 ahora está quedando redactado de la siguiente manera, ¿no? Concluido el escrutinio, las cédulas de sufragio no impugnadas son colocadas en un sobre lacrado y remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para su custodia y conservación bajo responsabilidad hasta el día siguiente de la publicación de la proclamación de resultados del proceso electoral respectivo por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Transcurrido dicho plazo, la OMPE procede con la destrucción de la cédula de sufragio
en acto público, que es con la presencia de un representante del Ministerio Público, y se agrega del Jurado Nacional de Elecciones y de los personeros acreditados por los partidos políticos. Entonces, esto es las modificaciones, me parecen más resaltantes, que se han aprobado, que han aprobado en el Congreso de la República y que rigen las reglas, para la redundancia, que nos van a regir en este proceso de elecciones generales 2026, y quedo a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Valdivia, por la presentación que, como bien usted lo ha explicado muy detalladamente, ha dividido este conjunto de reformas electorales en las reformas constitucionales, las reformas realizadas en la LOE, las reformas también realizadas en la LO, las cuales, como ya sabemos todo, han modificado varios aspectos de las reglas electorales para estas elecciones generales 2026. Bueno, como estamos cortos de tiempo, como ustedes ya han observado, vamos a seleccionar dos preguntas de todas las personas que nos acompañan. La primera pregunta, doctor, viene del participante Efraín Takuri, quien tiene la siguiente consulta. Mi consulta es, ¿un partido político puede hacer alianza electoral con un movimiento regional para estas elecciones generales y regionales? La pregunta es sencilla, no. Solo en estas elecciones generales, las elecciones generales solamente participan los partidos políticos, no los movimientos regionales. Los movimientos regionales participan en las elecciones regionales y municipales. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si el partido político no pasa la valla electoral, pero tienen la salvedad para participar en las elecciones regionales y municipales? ¿Estos podrían pasar la valla electoral en esta elección? Sí, ¿me podrías repetir la pregunta? Pero quería complementar la primera también, señalando de Sí, sí, que sí, claro. en elecciones regionales y municipales, los partidos políticos sí podrían formar alianzas con movimientos regionales, ¿ya? Pero no al revés. No podrían formar partidos políticos y movimientos regionales en elecciones generales. Partidos políticos y movimientos regionales con movimientos regionales en la CRM, en las elecciones regionales y municipales. Ahora sí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ahora sí, la segunda pregunta, ya para finalizar nuestra sesión y la conferencia que hoy día nos reúne, ¿qué pasa si el partido político no pasa la valla electoral, pero tiene la salvedad para participar en las elecciones regionales y municipales? ¿Estos podrían pasar la valla electoral en esta elección regional y municipal? Ya, muy interesante la pregunta. Sí, como he señalado, ahí hay una disposición transitoria que traslada el iniciar el procedimiento de una cancelación de la inscripción de un partido político hasta el primer día de enero de 2027, con lo cual las organizaciones, los partidos políticos que no hayan pasado la valla electoral y que incurrirían en la causal de cancelación del literal A del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, no serían cancelados, puesto que este procedimiento se trasladaría recién hasta el primer día hábil de enero de 2027. O sea, con lo cual participarían en la CRM 2026, en las sesiones regionales y municipales 2026. ¿Qué sucede si aquí sí superan las vallas, presentan candidatos a nivel regional y a nivel municipal? ¿Qué sucede? Eso va a ser en su momento resuelto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, si es que van a conservar la cancelación, o si porque no cumplieron con observar la valla electoral en la primera elección, en las elecciones regionales, van a ser canceladas, ¿no? Eso es algo que en primera instancia decidirá la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, la DNROC, y si hay apelación, en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, gracias, doctor Valdivia, por su exposición, por la presentación que ha realizado el día de hoy. Quizás tenga alguna acotación final respecto a la temática. Sí, bueno, solamente mi agradecimiento a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, a ti, Fiorella, a la directora, muy agradecido por la oportunidad. Y nada, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos la participación del doctor Jorge Valdivia Javier, así como la participación de todas y todos los que nos acompañan en esta conferencia. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.